¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy vamos a tocar el tema tan solicitado también por ustedes, el sustrato adecuado para los cactus y suculentas. ¿Ok? Vamos a conocer un poquito cuál es la teoría de utilizar un tal o cual sustrato o tal o cual parte del sustrato. Y para ello nos va a acompañar el ingeniero Andrés Alcalá. Ustedes ya lo conocen del vivero Cactus Chincha. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. Les vamos a hablar un poco del tema de los sustratos, ¿no?, para cactus y suculentas. Lo que vamos a hacer es mostrarles los materiales que podemos usar tanto para lo que es el cultivo en sí de los cactus y las suculentas, como un sustrato para germinación de cactus y suculentas también. Debemos tener en cuenta que el sustrato que usemos para los cactus primero tiene que ser un sustrato bastante poroso, tiene que ser un sustrato bastante suelto, porque esto ayuda a la planta no solamente a enraizar, sino también a tener una buena oxigenación en las raíces. Y esta oxigenación y esta aireación que tengan las raíces y una retención de humedad no muy fuerte, no muy excesiva, hace pues que estas plantas se liberen o no tengan problemas de pudriciones, ¿no? El sustrato que yo les voy a mostrar, la fórmula que es la que usamos acá en el vivero, es un sustrato que a nosotros va bastante bien para el tema de cactus y suculentas. Es un sustrato universal. A partir de ese sustrato ustedes también pueden hacer ciertas modificaciones y agregar ciertos elementos, pero sería bueno que tuvieran este como base. Lo primero que vamos a hacer, tenemos tres elementos para el sustrato general de cactus y suculentas, que son la arena gruesa, ¿no?, que es la arena de construcción, un poco lavada, cernida de tal manera que el polvillo que tiene se elimine la mayor parte posible, y con una ligera lavada. No ven que tiene partes más, algo del polvillo, tiene también partes más gruesas, más de gravilla, más piedrecitas. Usamos también lo que es la perlita, ¿no?, que es este material volcánico que es estéril, y usamos también lo que es el musgo cernido, que es el musgo cernido de tal manera que no tenga las partes más gruesas y que tenga pues partes medianas y también partes pequeñas. Nosotros para hacer un sustrato universal para cactus y suculentas, vamos a utilizar la mitad de la mezcla de musgo, es decir, el 50% del volumen de la mezcla de musgo, el 40% de volumen de la mezcla de arena gruesa y el 10% de perlita, de la siguiente manera. Ya, entonces lo que vamos a hacer es mezclar estos tres materiales en las proporciones que les he dicho. Entonces lo que vamos a hacer es que, como les dije, del musgo cernido el 50%, de la arena gruesa el 40% y 10% de la perlita. Esos porcentajes no son en peso, por si acaso, son en volumen. Entonces, si yo uso 5 medidas de estas de musgo, usaré 4 de arena gruesa y una de perlita. Entonces vamos midiendo. Vamos a hacer un poco de sustrato. Entonces contamos 5 de estas, van 2, 3, 4 y 5. 4 de arena gruesa, que representaría pues el 40%. Y una de perlita, que va a darle un poco más de soltura y que esté más ligero el sustrato. Lo que hacemos, esa pequeña proporción, es pues mezclarlo, ¿no? Lo mezclamos bien de tal manera que estén uniformes los materiales de esta mezcla. Y como ustedes ven, es una mezcla bastante básica, bastante sencilla, ¿no?, a la cual ustedes pueden hacerle ciertas modificaciones. Si ustedes ven que una planta requiere un poco más de humedad, o el clima que ustedes tienen es muy seco, la humedad relativa en su ambiente es muy seca, pues pueden agregar un poco más de musgo o pueden agregar otro material, como por ejemplo compost en un 10% para que tenga más retención de humedad. Pero esta es una mezcla básica. Hay otros materiales que se pueden usar, como la cascarilla de arroz también, ¿no? Pero con esta mezcla sencilla es con la que nosotros hacemos la propagación de las plantas. Por ejemplo, vamos a ver un trasplante
Vamos a trasplantar este melocactus, ¿no? En este sustrato. Ahora este melocactus, por ejemplo, tiene ya el sustrato que hemos preparado, tiene la misma mezcla. Entonces vamos a ver cómo van sus raíces. Ven que con este sustrato la planta ha aceptado el sustrato completamente. Están las raíces completamente distribuidas y uniformes en el sustrato que hemos preparado. Entonces vamos a trasplantarla, lo soltamos un poco, ponemos un poco el sustrato que hemos preparado, lo encajamos y vamos completando. Presionamos un poco, no enterramos mucho la planta, ¿no? La dejamos a un buen nivel, o sea, no la enterramos, tampoco la dejamos totalmente fuera para que no tenga estabilidad, sino que la ponemos a un nivel pues que esté bien sostenida la base. Y acá, por ejemplo, hemos hecho un trasplante con el sustrato que hemos preparado, ¿no? Para que viva este melocactus. En el caso de los semilleros, ¿no? O sea, es decir, de las plantas que vamos a germinar, nosotros vamos a usar un sustrato que sea mucho más mineral, ¿no? Podría ser completamente mineral o tener un poco de materia orgánica, ¿no? En este caso lo que vamos a usar es la arena gruesa, que es la misma arena gruesa que teníamos para el sustrato general, solamente es que esta vez no tiene las partes más gruesas, es decir, no tiene las gravas, ¿no? Sino tiene las partes medianas y pequeñas, ¿no? De la arena, y está muy bien lavada. En el caso anterior el lavado era un lavado más sencillo, en este caso es un muy buen lavado, de tal manera que todo lo que es el polvillo de la arena gruesa se retire. Entonces este es el tipo de material que nos queda. Usaremos también perlita y usaremos turba. En el caso de ya no el musgo, sino la turba, porque la turba es mucho más menuda y también la turba viene estéril, ¿no? Porque necesitamos ahí sí tener una buena sanidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una mezcla que tenga, ¿no? En este caso, el 80% de arena gruesa cernida y bien lavada, 10% de perlita y 10% de turba. De tal manera que la proporción entre lo mineral y lo orgánico sea de 9 a 1. Entonces necesitaremos 8 medidas de esta arena. Vamos a 8, que van a entrar ahí. 8, una de la perlita y una de la turba. E igual procedemos a mezclar. Tenemos que mezclarlo bien para que esté completamente uniforme, para que no haya lugares donde se concentre más la turba y sea mucho más orgánico que el resto del sustrato. Entonces tenemos que hacer la mezcla bastante bien. Entonces una vez que está completamente mezclado ya, este es el tipo de sustrato que nos queda. Que es el sustrato para germinación.